Barzajud comete infracción. Tiro libre y se va al partido a tiempo cumplido. Tiempo cumplido, a ver, Néstor. Sí, gracias. Señor, ¿algo que decir? Santo culo. Bueno. Un payaso. ¡Pilín corto, carajo! Sí, la vida nos modera. Hay más espectadores que en la cancha de Libertad. No sea malo, muchacho. Sin censura. Sin censura. Universal donor. Atrapa esa pelota. Sin complicaciones para allá. Buscó justamente. Del gol por parte del chico Morel, la emoción, el festejo, la dedicatoria para su familia que lo fue a observar a Ciudad del Este. Y ahí estaba. Mirala a la señora, pero por favor, qué imagen. Muchísimas gracias a los compañeros. Para Fabiani que no va a llegar. Primero Núñez, me parece, va. No, trabó Fabiani, se la lleva. ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! Fabiani, tatán, tatán. ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! ¡Era el gol de la fecha, Gamboa! En la mitad de la cancha de Ameliano con un desorden que le estaba costando estos primeros minutos del segundo tiempo, pero lo solucionó todo el Piro Contreras. Sanguina se abrió a la derecha donde estaba Marecos. Ahora es Martínez con Clementino en el doble 9 y Heinze va a jugar abierto por el sector izquierdo. ¿No? Bien, estuvo basamentado lo que Olimpia está disfrutando en el día de hoy. Título número 41 en la historia del decano, el más ganador del fútbol paraguayo, Robert Harrison, el titular de la APF, subiendo allí en el escenario. Él va a encabezar la entrega de trofeos. Hay un sector del público que lo ha silbado. Para poder llegar al objetivo que tanto anhelamos todos, que es estar en un mundial, y Rusia nos está esperando, muchachos. Rusia nos está esperando todos. Me voy a saludar allá. Ven, compañero. Vale, y fuerte, escucha. Pues ya piró, Me voy a saludar allá. Ven, compañero. Vale, y fuerte, escucha. Pues ya piró, Pues ya piró, Pues ya piró, A lo que falta, compañero. También, ¿qué metimos? ¿Qué le importa ese? Pensando ahí, güey. O haga tu chavo, mejorame, tipo. Se equivocó. Que siga, dice el árbitro cuando Derlis está en el piso. Chelo Díaz empuja, juega para Roque. Abajo, Mateo con falta. Y hay amarilla para Mateo. Que se pierde el clásico. Primera baja de Olimpia confirmada para el domingo. Cabán Capilla, esa amarilla termina cortando la falta contra Roque Santa Cruz. El anterior había metido el base, aquí va directamente a tocarlo a Roque. Mateo amonestado, llegó a la quinta, se pierde el superclásico. Esta es la anterior que estábamos mencionando. Mateo amonestado. Y no solo se pierde el clásico, está condicionado para este partido. Porque Mateo es un jugador de función. Ya, anda la uva, Placer de siempre de estar con todos ustedes en esta transmisión deportiva y donde... Señor, ¿qué te está... No, yo vine a comprar pizza nomás.
Este es el Olimpia que queremos. Cortaba Borja, el lateral corresponde a Paraguay. Jugando rápido Cáceres. Este es Leguizamón. Mirá lo que hace. No, Leguizamón no se metió nunca en el partido. Está perdido. Estoy de los 2 años acá, así que soy más argentino que paraguayo. Así que te sentís argentino. Sí, me siento argentino. Hola, pa. Hola, Enzo. ¿Qué haces? Estoy ansioso. ¿Por qué? Vuelve el fútbol. Y te imaginas. Penal para Olimpia, pitó. Claro que puede funcionar. Entonces, Garnero ¿Sabes qué es lo que...? también... Espera. Estoy escuchando el mejor ruido del mundo. Escucha, el please, ese será. Bueno, uno de los dos mejores ruidos del mundo. Hay otro ruido que es más lindo también que eso. ¿Ah, sí? Que también No, más o menos dice please también, bro. Pero... A vos no te perdono, contra Santos no te perdono. La verdad que una mierda. Chiqui planteó mal el segundo tiempo. Prato un paquete, Derli otro. O sea, ojalá luego que se lesione de vuelta Derli. ¡Bájate de ahí! ¡O vas a salir herido! Nada hiere a Chao. Yo soy invisible. Se dice invencible y no lo eres. Solo eres un enfermo de... ¡Ya baja de ahí o te vas a morir! ¿Qué dices? ¿Cómo asesinas a quien ya está muerto? Equipo malo, mediocre, Olimpia. Chiripeó por una falla de un defensor nuestro. Olimpia había perdido 4-5-0 con todos los goles que perdió el Deportivo Luqueño. Espero que los periodistas deportivos se animen a decir eso y no como siempre también inútiles y dicen cualquier cosa. Todos nuestros periodistas deportivos son unos mediocres. El árbitro y todo, una vergüenza, es una lástima. Luqueño hubiese ganado este partido 4-5 goles a 0 y salimos perdiendo 1-0 a los 90. El gran crédito que tiene Jugero es que, bueno, lo que les traje no trajeron y terminan trayendo a lo que trajeron, ¿verdad? Esa voz. El Rey Pelé, hermano. Un integrado. Johan Cruyff será. Puesto 10. Tira. No, básico 10 ya. Puesto 10, dale, poner el puesto 10. No, cuajo, ya se había. Avanza el equipo del 6 de enero con todo, le da para Medina, con falta, ¡epa! Para mí tarjeta, Rodi. ¿Qué querés que roja, te diga? Pero a los cobardes, sí, señor, sin palabras. Señor, sí, señor. Muy bien, expulsado, Rodi. Le dio una patada, por favor. Así no se juega, mi querido hermano. Hay que jugar limpio, Rodi. Sí, hasta su propio compañero le recrimina. No, algo criminal, hermano. Sí. No podés, y si le rompes la columna, Rodi. Sí. Ahí justamente estamos mirando la repetición. ¡Epa! Impresionante, Rodi. Los países. Y voy a ser el primero que va a pelear para que la universidad tenga realmente los recursos que sean necesarios para la mejor formación de los estudiantes universitarios del Paraguay. Listo, señores. Muchas gracias. Viva Cerro Porteño. Inclusive peor todavía es para los que nos
están ni jugando como Olimpia, ni Bajita no juegan. Ni Sudamericana, ni Copa Libertadores. Peor todavía Olimpia. Hay tricampeón de América, campeón del mundo. Nada, seca. De hecho, cuando arrancaba el partido, la pelota se frena. En ese lugar, pelota arriba. Gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! De Recoleta. Gol en contra. El gol en contra que lo hizo Diego Aguada. El pelotazo hacia atrás. Armando estaba muy adelantado. La pelota fue por arriba. Es la segunda vez. ¡Vamos, Olimpia! Que yo vengo a Gradería Sur y siempre que vengo no hay nada. Está vacío Sur ahora. Ahí mi amiga, la que me acompaña hoy. Bueno, siempre con la otra. Preguntan, Salvador, Edwin, ¿podemos unirnos a la CONCACAF? Preguntan. Si seguimos así, vamos a hacer un torneo con San Marino, Luxemburgo y compañía nomás ya. Sí. San Marino tiene más gol que nosotros, San Marino hizo 3 goles en los últimos 3 partidos. San Marino, nunca en la historia de la humanidad ocurrió que San Marino haga 3 goles. Perdió los 3 partidos. ¡Ratero! 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 Y se viene Libertad, atención, Sol, Roque, no, como en Roque. Metió Roque, la gran puta. Metió Roque. Lo que faltaba para terminar el año, será. Metió Roque el gol, la gran puta. Se vaya Mati. El traidor, chao Mati. El traidor no metió. Qué bárbaro. El traidor metió el gol. Judas, traidor. Justo le quedó la pelota a él. Y además es para uno. Increíble será. Qué barbaridad. Néstor Jiménez fue el que metió el pase. Y Roque Santa Cruz, el traidor ahí adentro. Ya estamos perdiendo 3-1, será. Señor Blas Montero, terminó el partido, lamentablemente volvimos a perder frente al conjunto de Libertad que nos tiene de hijo ya hace bastante tiempo. Le hemos ganado un solo partido este año y perdimos los 3 partidos. Minutos no aprovechó para empatar. Esto es lo que hizo Carlos Báez. Todo este tiempo de subir desde el sector donde está la hinchada de Cerro Porteño, pasar a la de Nacional, la policía está allí, la seguridad privada, un agente de la seguridad de espectáculos públicos de la Policía Nacional. Igual, él le dio una trompada artera, cobarde, a quien no estaba preparado para eso, y posteriormente volvió a su sitio, como si nada hubiera pasado. Claro, como héroe de la agresión al adversario y él matándose de risa, porque realmente la policía fue altamente inoperante. Que me disculpe el comisario Gaona, que es una excelente persona y tiene muy buenas intenciones, pero aquí debió por lo menos haberlo expulsado de la cancha al agresor. Vamos a la pausa, ya retornamos. Tirando factos con no entendido del fútbol. El facto es que Guaraní jamás puede ser más grande que Libertad. Guaraní es el equipo más pecho frío del fútbol paraguayo. En todas las importantes la pechea. Mi facto es Luque el tercer grande. Mi facto es el Quelito es equipo de primera y por la mafia del fútbol está en la B. ¿Jugó Enzo? No. ¿Ganó Cerro? Sí. No, acá no, sí, no, casi no se suele vender porque somos pocos. Somos 26, nomás lo de Nacional. Uno más que el vecino. Somos 26, nomás lo de Nacional. Uno más que el vecino, pero así que creo que no se justifica hacer eso.
Y bueno, lo dice todo, ¿no? Olimpita, Olimpita. Cerrita muerte. Y de cerro no conozco. De cerro. Sí, justito en el gol. Agua. ¿Hay alguien aquí con vida? Fabián. El señor Horacio Cartes se retira, lo acompañó el presidente de Libertad hasta que se subió a su camioneta. En estos momentos se está retirando, obviamente con todo el sistema de seguridad que eso conlleva, pero dejó el palco el presidente de Libertad, lo acompañó, subió a su camioneta, cerró la puerta y ahí el presidente de Libertad vuelve a observar la parte final del partido. Amor, te quiero decir una cosa. Me terminaste por mirar cerro, es una locura. ¿Qué me decías, Por favor, trae un técnico de verdad, boludo. Ceballos no serví para nada. No sos cerrita, sos un puerco limpero de mierda. Lo sacaste de Valde a Nani, papá. Lo sacaste de Valde. Ceballos, puto. Ceballos, puto. ¡La mierda! ¡Puto! ¡Amarilla fue comprado! Rodrigo Bugo, anda a hacer dieta si querés jugar fútbol, imbécil. Señor, ¿qué me decías de todo esto? Señor, ¿qué me decías? Señor, ¿qué me decías? ¡Qué vergüenza! Amarilla, recanate, déjate de joder, boludo. Una vergüenza, Sorrega. Yo no sé por qué es amarilla, por qué es puerco. Señor, ¿qué me decías de todo esto? Señor, ¿qué me decías de todo esto? Un payaso. Pilín corto, carajo. Recanate, fundiste el fútbol paraguayo. No es el sucio, recanate. ¡Ceballos, puto! ¡Ceballos, son putos, carajo! ¡Son putos! ¡Árbitro, hijo de puta! Es una vergüenza. Hacemos todo lo posible para jugar bien y un árbitro profundo, un partido. ¡Bendite la pera, bandido! Ceballos, son unas putas que te pagan mejor que te pagan. ¡Amarilla, son hijos de puta! ¡Te vamos a matar, Ceballos! ¡Disimulame! ¡Amarilla! ¡Puto! ¡Mierda, puto! Ceballos, hijo de puta. Ceballos, hijo de puta. Es una vergüenza este arbitraje. Por favor, no es por pichado, pero ganaron por el arbitraje. Amarilla es un vendido. Desastre el partido. ¡Vamos a matar! Ceballos, pecho frío, pecho frío. Tienen que traer un técnico de categoría para hacerlo. No puede ser que sigamos así. No tenemos medio campo, mi cuate. ¿Para qué mierda vino Ceballos la vez pasada a hacer ocupada por el fútbol y viene e incita hacia el público? ¿A usted le parece correcto eso? Se vaya a la mierda. No, porque así Boca. Cuando limpia el domingo le cogemos acá en la olla de mierda. Apareciendo, bueno, ingresando justamente al campo de juego. Vimos que el muñeco de... Ya en la mala y en la mala. El que abandona no tiene premio. ¿Qué pasó contigo? ¿Vos eras de Olimpia de Brazo de Cerro? Sí. ¿Qué? ¿Cómo es la historia? Lo que a mí ahora más me gusta de Olimpia es su papá. ¿Quién es el papá de Olimpia? Este. ¿Por eso te cambiaste? Sí. Daba ley Olimpia. ¿Quién te dijo para cambiarte? Yo no. Yo no lo entiendo. ¿Vos cuántos años tenés? Sí. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Hasta los cuántos fuiste de Olimpia? Hasta los 9.
No, hasta los 10, hasta los 10. ¿Y hace cuánto cambiaste? Ayer. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Hace un día? No, para mí vos no estás jodiendo. No. Mi mamá cuando es de Olimpia no se puede ir, y Joaquín era. Y ahora no se puede ir. La decepción. La traición, amigo. Porque mi mamá no se quiere ir tampoco. Mi mamá quiere estar con el Cerro. No, había Olimpia. Cerrita y ahora Joaquín se mudó por eso. ¿Quién era Cerrita? ¿De tu papá o...? Mi papá, yo y nadie más. ¿Sos olimpista? No, yo soy Cerro. ¿Cómo vos saliste olimpista primero? Por mi abuela. Tu papá y tu mamá te dijeron, vos tenés que hacer el Cerro. Sí. ¿Tan rápido cambiaste? Sí. ¡Tienen que cantar el guaraní! ¡Tienen que cantar el guaraní! Yo que soy argentina canto guaraní, usted es una vergüenza. ¡Canten el guaraní! Salí, pelotudo. Así hay que cantar paraguayo. Espera Villalba. Vino el centro, golpe de cabeza. Había fallado. Mano a mano, buena propuesta para Maná, le pegó Nicolás. ¡Gol! ¡Gol! Acaba de cabeza Ojeda, le pega al arco. ¡Gol! Marcelo González preocupado por ello también. El remate de Ayala. ¡Golazo! Maino ya pori, coisa. ¿Qué hijo de son será? ¿Pero qué hijo de son será? No podés será. Te va ganando y sos así de irresponsable será. Alberto, dale, Alberto. Hijo de son será. ¿Qué hijo de son será? ¿Qué mierda son? 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 Ellos Ángel no quiere ir de su No. Libertad tiene que hacer su trabajo, que de Cerro nos encargamos nosotros. ¿Cómo? Que Libertad haga su parte, que nosotros vamos a encargar de hacer, de dar la mano. El baile de la bolsa con agua. Triqui, 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 triqui. Aprovechando esta salida en falso del arquero Espínola, que le pegó directamente a la zona donde estaba el número 18. Eso es maravilloso, pero... No, yo también creo lo mismo. Sí. ¿no? Y también que Recoba tenga cuidado con Cardoso y
que le ponga triple marca a Cardoso. Todo bien. Todo bien. No, ahí se fue al carajo. Ahora, no, sí, se fue al carajo. No, pero se fue al carajo, ¿no? Pero, pero se fue al carajo. Tampoco es Ronaldo. Ahora termina siendo tampoco Cristiano Ronaldo. Ahora termina pero siendo Julio, no, tiene razón. Pero tampoco meterle 3 para marcarlo. Todo bien. Que dejas a los otros libres. Metes 3 para marcar a uno. Que tiene 42 años. Es una táctica del periodista. No he aprendido todavía. No, Julio, pero me parece. En la vida uno va aprendiendo, digo, pero en el tipo puede hacer goles, Julio. Cualquiera hace goles. Para Cardoso hoy, pimba. Julio, pero cuando dijo pongo la 3, lo miramos con Valentín como diciendo, ¿y este qué está diciendo? 3 a marcarle, por favor. Y que deja Galeano. Que vaya a cobrar la jubilación, Cardoso. No, es una falta de respeto. Santa Cruz no va de titular hoy porque tiene que ir a cobrar la jubilación, le toca hoy. Cardoso no le toca hoy, entonces... Tenemos para arrancar un recorte de un diario de Paraguay. Esto ocurrió el 27 de junio de 2008. Cerro Porteño jugó la última fecha del torneo Apertura de ese año con 25 hinchas presentes. Literalmente 25 hinchas. 25 hinchas. Se vendieron 25 entradas y a Cerro Porteño le quedó el mote, el apodo, peyorativo claramente, de 25 pagantes. Y nos vamos al 3 de abril de 2012 para un partido de Olimpia contra Lanús, que Lanús le gana 6-0 a Olimpia, acá en la Fortaleza, en el cual a Titi Fernández en campo de juego le preguntan cuáles son los próximos compromisos de Olimpia en el fútbol paraguayo. Juega contra Sportivo Luqueño y después juega contra 25 pagantes. Olimpia está puntero en el campeonato paraguayo. Como esto es un partido de Olimpia, en Paraguay causó mucho revuelo. Bueno, Titi pide disculpas, pero sin embargo, Cerro Porteño lo declara persona no grata. ¿En serio? A Titi Fernández. Le prohíbe el acceso al estadio. Nueva olla. El día siguiente le preguntan a Marcelo Recanate, presidente de Olimpia, sobre esta situación. Y esta es la respuesta que da Marcelo Recanate. No, Titi Fernández, escuché hoy al presidente de Cerro Porteño que le nombraron persona no grata y le van a prohibir la entrada en la olla. Comisión Directiva Olimpia le va a nombrar a Titi Fernández socio honorario vitalicio. Es increíble, boludo. Socio honorario vitalicio. Lo dijo Pachi en la primera fecha y lo voy a decir ahora. Vamos a salir campeones. De cómo se transformó la sociedad paraguaya, increíble. ¡Olimpita, hijo de Dios! ¡Olimpita, hijo de Dios! Increíble. ¡Olimpita, hijo de Dios! ¡Qué bárbaro, bien! Puede ser, pero a lo malo. ¿Cómo? Puede ser. Brock, ídolo, Brock. Maena ganó 10 millones. Brock, sos alto central, boludo. Tenés que estar en la Premier ahora mismo. Sos un crack brasilero, boludo. Manolo, te amo, boludo. No puede ser. Te amo, Manolo. Te amo, Junín. Te quiero, Cerro. Cerro, todo lo para que hay, cabrón. Pensé que la Premier terminó el domingo. Vamos, Rey de Copa, querido, Vos podés. Vamos, Olimpia, fuerza, Que hoy Olimpia le gana a Libertad. Y Cerro le gana a Nacional. De ilusión también se vive, ¿verdad? Pero sí, estamos ilusionados todavía. No perdemos la esperanza de salir campeón. Por el bien del fútbol paraguayo, Olimpia le gana a Libertad. Y Cerro a Nacional. Y Cerro campeón. A pesar de mis pesares, voy a tener 8 días puesto este color encima de esta piel. Pero no importa. Cerro. Te amo, Cerro, Cerro. Fuerza Olimpia, que vos podés. Vamos, Cerro campeón, carajo. Simulé la Copa América en FC24 y esto fue lo que pasó. Parte 5. Pues tenemos final de la Copa América. Argentina contra Paraguay. Paraguay haciendo una Copa América histórica. Argentina buscando el bicampeonato 2 seguidos. Vamos a ver quién se queda con la edición 2024. Y arranca el partido. Cubas filtra para Arce. ¡Arce! ¡Gol! Paraguay
Se acabó el partido. Paraguay es campeón de América. ¿Qué pase le pusieron? Control orientado. Después con la misma pata saca el zurdazo. Se acabó el partido. Paraguay es campeón de la Copa América. Sorpresivamente la selección paraguaya es campeona de América, sumando su tercer título. Aquí está la sorpresa. Paraguay es campeón. Dale Chiclón, dale Chiclón, dale Cerro, dale Cerro, dale Cerro, campeón. Ya te iba al hambre esa. Minuto tuya. Allá es muy cabeza. ¿Y vámonos a cantar o qué? Esta noche es la misma cosa, pues volvimos a perder. Nuestra defensa siempre está dormida, ya no sabe más qué hacer. Ciclón campeón, carajo, campeón. Sí, señor, sí, señor. Cerro campeón, campeón. Carajo, prepárate, Libertad. Espectacular, Cerro campeón. Estamos contra todo un sistema, pero igual vamos a salir campeón. 10 millones de guaraníes por cada jugador. Poner más 100 millones, poner cartas, igual no te sirve. Yo digo que Cerro sí va a salir campeón. Así, contundente. Contundente. Se va para el título. Sí, va a salir campeón. Señor el partido. Espectacular, Cerro como siempre, Cerro campeón. Libertad Olimpia para vos, todo 2-0. Está flipando, estamos cada día mejor y Olimpia, cuídate. Libertad, abajo. Aguante Cerro, carajo, aguante Cerro. Hoy este partido campeonato, vamos. Saquen el paraguas que se viene el lloro. Vamos Cerro, salimos campeón. Ahora estamos punteros, vamos a salir campeones. Y Libertad, escúchame bien. Libertad va a salir tercero. Que no se preocupe Cerro porque vamos a salir campeones. Seguro Cerro campeón. Como diría un gran filósofo azulgrana, difícil, pero Obuina. Turín metió de zurda, no se nos escapa este campeonato, no se nos escapa. Galeano, no llores más, hijo, no llores más, papá. Ariel Galeano, son un lloronzo. Saludos al tenido Libertad. González, Radio ABC Cardinal, ABC TV. Muchas gracias, Fernando. Profesor, buen día. Profesor, ¿cómo hará usted como cabeza de este proyecto para no pasar papelón en esta Copa América? ¿Te gustan las palabras papelón? ¡Bueno, Ciegues! ¡No nos van a cobrar nada! ¡Estamos jugando en línea! ¡La gran pistola! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No fue Osai! Ese árbitro no nos quiere a nosotros. ¡Feo! Mamá, ¿cuánto contra Olimpia? ¿Contra quién? ¿Qué? ¡No! Mira, aquí tengo que le saca tarjeta. ¿Viste que ese árbitro no nos quiere? ¡Feo! ¡Foto feo! ¡Lola! Primeramente dedico este triunfo a todos los que nos creyeron en nosotros, que dijeron que íbamos a perder 20-0, 17-0. No es así, esto es fútbol. Perdón por el afónico. Mira, acá tenemos jugadores que trabajan en estancias, son jugadores que trabajan en obras. Jugamos contra jugadores que practican todo el día. Bueno, yo vine del trabajo y jugamos así. Y primeramente dedico esta victoria acá a mi público también y a todo el Alto Paraguay y a Puerto Sastren especialmente, a mi mamá, a mi papá que nos están viendo. Gracias por el espacio. Y ya todos vieron el partido y
jugamos con corazón, el fútbol se juega con corazón y ganamos, ya todos vieron lo que pasó. Bueno, en este momento el árbitro principal solicita el balón, nadie le hace caso, nadie le pasa, mira a su alrededor y de repente aparece una persona a toda velocidad en una moto, como pueden estar observando en este momento. Ahí va ingresando el delivery de manera a que pueda estar quitando el balón principal y entregando al árbitro del partido. Acabo de comer una publicidad. Y me duele. Yo tenía 12 años, del 2007. ¿Para qué querés estadio nuevo limpia sin ni Ameliano poder?